Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Juan Andrés Reverén en la conferencia del día de hoy. Vamos a dar 2 minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes para todos. De parte de ASIEN nuevamente les damos la bienvenida. Invitamos al ingeniero Juan Andrés. Ingeniero Juan Andrés, ¿en este momento nos escucha? Sí, Daniel, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Muy buenas tardes, ingeniero. De parte de ASIEN, como siempre, darle la bienvenida, agradecerle por estar con nosotros, por este tiempo que nos dedica y por compartir su conocimiento con nuestros asistentes. El día de hoy podemos dar inicio a la conferencia, ingeniero. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a Cien, gracias a los asistentes. Qué bueno que tengamos estos espacios para compartir. Bueno, esta noche, tarde, eh, vamos a hablar un poquito de las energías renovables, sus aplicaciones y funciones, más enfocado hacia cosas muy prácticas. Vamos a hacer un recorrido enfocado más que todo en Colombia. Y vamos a mirar algunas alternativas que tenemos de pronto y oportunidades como ingenieros de desarrollo en hacer proyectos o crear nuevos emprendimientos alrededor de estas energías renovables. Bueno, mi nombre es Juan Andrés Reverán Liscano, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de América con una maestría de la Universidad Camilo José Cela en gestión de calidad. Tengo experiencia amplia en la supervisión y construcción de proyectos de generación eléctrica, petróleo y gas. Y pues he participado desde las fases de ingeniería hasta el startup o arranque de los proyectos. Y también con proyectos de energía solar en unidades aisladas de bombeo y de recarga de vehículos eléctricos. Esto desarrollado en los últimos periodos que estuve en Arabia Saudita. Y actualmente estoy desarrollando un emprendimiento en movilidad eléctrica a partir de energía solar. Bueno, vamos a la conferencia. Entonces, vamos a entrar en contexto un poquito sobre el tema de la generación mundial. Aquí vemos una gráfica que muestra cómo está la generación por zonas del mundo. Entonces, esta zona intermedia rosada que se ve aquí es China. Y sus vecinos. En general, China es la que más está mandando la parada en el tema de generación y también de consumo en energía. Entonces,
Esto tiene varias implicaciones porque, pues, yo creo que todos conocemos la situación de los chinos en cuanto a su contaminación, en cuanto a la demanda de energía y en cuanto al tema de su desarrollo hacia las energías renovables para poder descarbonizarse y llegar a cumplir los acuerdos ambientales, ¿no? Fíjense que las otras zonas del mundo realmente los crecimientos no son muy pronunciados, prácticamente son estables. Entonces, fijémonos en esto porque esto implica que el desarrollo de las tecnologías en que China viene comandando, pues esto implica un consumo alto de energía, ¿no? Y eso mismo puede llegar a ocurrirnos en cierto momento a nosotros. Y tenemos que estar preparados para no caer en la trampa de producir energías y generar contaminación y tener más problemas de los que tenemos en cuanto a la ecología del planeta. Bueno, en el contexto colombiano tenemos nuestra matriz energética, donde los combustibles fósiles son la gran mayoría de esta matriz. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte verde, el petróleo. En esta naranja tenemos el carbón, ¿sí? Gas natural, nuestra parte hidroeléctrica, ¿sí? También hay leña y tenemos en la parte de los renovables, pues realmente muy poquito. Si ustedes aprecian comparativamente las renovables son 0,6% de toda esta torta. ¿Eso qué quiere decir? Que pues nosotros tenemos en la parte de renovables una gran situación que afrontar si nos vamos al tema de descarbonización y a cumplir los objetivos de ese COP26, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar un poquito cómo están distribuidos los proyectos o las zonas para las energías renovables en Colombia. Aquí tenemos básicamente en la zona costera, lo que es Magdalena, Guajira, San Andrés y Providencia, zonas muy especiales para la energía solar. Para la energía eólica, vamos a verlo adelante un poquito, está designado más que todo la Guajira, ¿no? Para desarrollar proyectos de este tipo. La biomasa está dirigida hacia los Santanderes, la costa atlántica y los llanos orientales. Aquí lo vemos, ¿no? En la región andina, pues tenemos el recurso hídrico, que es un buen porcentaje de la matriz energética renovable. Tenemos las costas nuestras, que pues son posibles escenarios para la generación de energía mareomotriz, que puede ser aplicable. Y tenemos también la energía geotérmica, aprovechando los volcanes, ¿no? Y algunos sitios donde hay lagos formados por este tipo de formaciones, ¿no? Bueno, ahora miremoslo desde el punto de vista de la demanda. El consumo nuestro está más dirigido hacia la industria. Aquí tenemos esta parte de la industria. El transporte, que es una gran parte de esa torta. Las residencias. Entre estos tres, pues copan más del 70% de la torta y tenemos los aspectos comerciales y otros aspectos, ¿no? Aquí tenemos un desglose de cada uno de estos sectores, qué tipo de energía están consumiendo, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, están consumiéndose mucho gas natural, la electricidad
la gasolina motor, ¿no? Por este lado el diésel, ¿sí? La gasolina motor, ¿sí? Por este lado tenemos el bagazo, el carbón, el gas natural, ¿no? Aquí tenemos la leña, inclusive, fíjense ustedes, el gas natural. Bueno, entonces como vemos, todavía dependemos en nuestro consumo, en nuestra demanda de las energías no renovables, ¿no? Y estos sectores tienen que llegar a ser descarbonizados. Esto es una de las metas que tenemos. El transporte, sobre todo, tiene una gran incidencia en este compromiso. Bueno, hagamos un repaso, entonces vamos por las energías. La energía hidráulica que ustedes conocen, que pues es de vieja data, aquí nuestra matriz energética tiene muy buena parte de energía hidráulica en los ríos, en nuestros ríos que son caudalosos, y en algunos sitios desaprovechados, ¿no? Entonces aquí tenemos pues proyectos como ustedes conocen, donde nuestra eh, matriz está respaldada por estabilidad, por confiabilidad. Entonces tenemos que lograr pues que entren en funcionamiento todas esas eh, presas y esas formaciones que se han hecho para la generación hidráulica. Sin embargo, hay sitios que cuentan con ríos, pero no tienen acceso a la energía. Eso es un tema que les quiero tocar porque pues eso lo están haciendo en otras partes del mundo. Aquí tenemos una central que se llama como agua fluyente. Es un tipo de central energética en que prácticamente lo que gobierna es el caudal de los ríos. Entonces, si hay caudal, pues hay generación. Pero si el caudal se cae, pues se cae la generación. Entonces esto no es regulado y por lo tanto, pues la generación de energía es inestable. Bueno, aquí tenemos lo que conocemos como energía generada por embalses. Eso es lo que la mayoría de los proyectos nosotros que tenemos acá. Entonces se represa el agua de un río en un embalse y se va eh, desocupando el embalse para hacer la generación a través de las turbinas, ¿no? Entonces esto puede regular el tema de los caudales para poder gobernar esa parte de inestabilidad de la generación. Entonces esto es de lo que se trata que tenemos nosotros en los grandes proyectos hidroeléctricos aquí en Colombia. Tenemos otro tipo en el que pues aquí se cuenta con dos embalses prácticamente, uno que provee la cabeza para generar y otro inferior a donde llega el agua, y después de que se hace ese proceso se rebombea el agua para llenar de nuevo el envase y volver a la condición inicial. Esto es como un ciclo para poder tener una energía continua, de una generación continua con base en esos dos embalses y este sistema de bombeo. Bueno. Tenemos, como les decía, aplicaciones. Entonces, estos son generadores que prácticamente se pueden instalar en las tuberías, ¿no? Eh, por ahí los podemos conocer y ya hay videos y hay mucha información sobre ellos. Para aplicaciones caseras, aplicaciones de pronto aisladas, donde de pronto conseguir generación es muy difícil. Este tipo de dispositivos pues puede llenar una necesidad, puede colocarse en sitios claves donde pues, se consiga una buena presión de agua para lograr mover este tipo de turbinas, microturbinas, y hacer la generación, recargar baterías y tener de pronto una disponibilidad de energía suficiente para alguna necesidad en particular. Entonces esto es una buena alternativa para poder trabajar. Por otro lado, pues hay en el mundo otras generaciones particularmente utilizadas en canales o en sitios aledaños a los ríos, donde se hacen desviaciones de las corrientes para utilizar la energía cinética de las corrientes y generar electricidad. Entonces aquí vemos
en el lado izquierdo, una conducción hacia una turbina que es vertical. Aquí entra el agua y en la medida en que va llegando hacia la turbina y va cayendo, va haciendo mover la turbina y generar electricidad. Esto se construye modularmente. Aquí les dejo los links de los videos y pues puede generar unas potencias interesantes dependiendo pues también el caudal que se cuente, con el que se cuente para hacer la generación, ¿no? Esto puede solucionar de pronto el problema de alguna finca o de algún pueblo pequeño, de alguna población en la que no se pueda acceder a la electricidad interconectada, ¿no? Pero se tenga el río a disposición como el caudal, entonces se puede utilizar un tipo de proyecto como este. Este es otro que es japonés. Aquí lo que se hace es atravesar con el caudal del río estos tornillos. Este tornillo tiene acoplado un generador y con base en el movimiento del tornillo, que es gobernado por el caudal, se va generando una, haciendo generación eléctrica que es capaz de sostener la iluminación de una casa o una finca grande. Esto es otra alternativa que se puede usar como aplicación donde tenemos los problemas de aislamiento, ¿no? Bueno, vamos por la mareomotriz, que es una energía pues que para nosotros no es muy común. Esto es más que todo visto en Europa. Creo que se están haciendo en este momento pilotos en Chile para poder trabajar en esas zonas, pero en general esto es en la parte norte de Europa donde podemos encontrar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, describiendo un poquito, la energía maremotriz tiene estas características, ¿no? El movimiento de las olas del mar genera la energía a través de estas aspas, que son prácticamente lo equivalente a los molinos de viento, pero dentro del mar, que mueven los generadores y estos están orientados de acuerdo a las corrientes, como sucede con el viento. Se produce gracias al conjunto del viento, el sol y la luna. O sea, sabemos que esto de la luna es la influencia que tiene sobre las mareas y el movimiento de las olas, ¿no? Se produce en la costa, o sea, es en zonas cercanas a la costa donde se pueden instalar estos generadores y pues se tienen cerca los sitios de consumo, ¿no? Se requiere un mínimo nivel de 5 metros de altura para poder lograr producir esta electricidad, o sea, ese es el espacio que tiene, digamos, la marea para moverse y poder hacer útil la generación con estas turbinas. Es una fuente de energía renovable, ilimitada y limpia. Se desarrolla por medio del conjunto de generadores mareomotrices conocido como central mareomotriz. Esto es que son varios que están acoplados a un sistema de distribución. Combate la contaminación ambiental y otros problemas ambientales, como podemos verlo desde el principio. Esto es una energía que puede reemplazar energías a base de combustibles fósiles, ¿no? Es una energía predecible, más o menos, en los sitios donde se puede dar la factibilidad de construcción de estos proyectos. Es sostenible y es ecológica. En algunas partes se tienen algunas reservas sobre la agresividad de estos molinos con respecto a la fauna. Vamos a ver. El funcionamiento en general son dos tipos de mareas, ¿no? Las mareas vivas o sisigias, que dependen del movimiento de ascenso y descenso del agua durante la fase de la luna llena o nueva. Y las mareas muertas o cuadraturas, estas se producen los cambios de niveles de las aguas más débiles y se presentan en las fases de cuarto creciente y cuarto menguante.
Entonces, ese movimiento hace que haya un diferencial para poder mover las aspas y hacer la generación. Aquí se tienen tres tipos de construcciones. Una que es un pilote directo al piso, hincado a cierta profundidad, otras con bases de concreto y otras con pedestales metálicos, ¿no? Estas construcciones son muy expuestas a la corrosión marina, entonces tienen que estar muy bien construidas, muy bien protegidas, como vemos también el mantenimiento de estos generadores implica riesgos y implica una forma de accederlos. Eh, los sistemas internos, la lubricación y todo aquello que tenga que ver con su funcionamiento y con la generación también están susceptibles de eh, eh, estos ambientes marinos. Entonces, esto puede elevar los costos de construcción y de operación, ¿no? Tenemos ventajas y desventajas de estos sistemas, ¿no? Entonces, en las ventajas tenemos que es una alternativa a los problemas de los combustibles fósiles, como decíamos. Es atractiva para la generación de energía eléctrica. Reducen las emisiones de carbono. Es un suministro seguro. Se produce electricidad a baja velocidad y no contamina el medio ambiente. Bueno, en las desventajas se tiene que es algo limitada porque pues esto requiere de ciertas zonas para poder ser aplicada. No en todas las costas del mundo podemos aplicarla. Produce cambios en la salinidad porque pues esto en el movimiento de las aspas hay dispersión y hay unas concentraciones que cambian en la salinidad de las zonas donde esto trabaja. Es una energía costosa y de gran inversión, como veíamos. Tiene un impacto visual sobre el paisaje, o sea, pues esto va a quedar enfrente de, pues, de pueblos o sitios de pronto con playas o sitios turísticos, puede ser, y pues causa un impacto, ¿no? El impacto sobre la flora y la fauna por el mismo movimiento, la construcción y el mantenimiento de estos generadores, pues, y su funcionamiento también afecta con el movimiento del agua, los peces, las corrientes, etcétera, ¿no? Y como decíamos, depende de la amplitud de las mareas y su localización puntual. Entonces, como vemos, son sitios donde es posible sostener esas variables para poder darle viabilidad a los proyectos. Entonces, no en todas las partes del mundo es viable hacer esto. Por otro lado, tenemos unos métodos de generación que utilizan las corrientes de la marea, ¿no? Aquí tenemos unos generadores de superficie que lo que hacen es, con el movimiento de las olas, estos tienen unos acoplamientos que hacen mover unos flotadores dentro de ellos y que con ese movimiento hacen mover los generadores. Pero se necesitan varios acoplados para tener una generación importante. Tenemos los generadores de presa de marea, es decir, haciendo un poquito de parangón con el que vimos en la parte hidráulica, se requiere utilizar la turbina en ambas direcciones. Aquí tenemos el generador y la turbina, entonces cuando hay almacenamiento eh, de agua salina, de agua de mar, pues, y hay marea baja, pues entonces la dirección de la generación es esta. Y cuando sube la marea, entonces la marea impulsa la turbina en el sentido contrario para hacer la generación y llenar el embalse al otro lado. Entonces es una forma de utilizarlo, eh, pero requiere de la construcción de todo esto, es costoso, igual produce los impactos ambientales que habíamos hablado, ¿no? Aquí se describen algunos tipos de generación en la que se hablan de proyectos entre 30 y 50 kilómetros de longitud de la costa de mar, ¿no? Entonces eso implica una gran zona de trabajo para poder
lograr hacer este tipo de generación, ¿no? Bueno, sigamos con la energía geotérmica. Nosotros estamos de pronto en un lugar privilegiado aquí en las costas del Pacífico nuestro, que están dentro del anillo de fuego del Pacífico. Aquí lo vemos, nosotros estamos aquí y pues todos sabemos que nosotros tenemos unos volcanes y unas zonas térmicas bastante activas en cuanto a geotermia. Nosotros creo que tenemos ya proyectos andando en esto hace algunos años, pero básicamente la idea es aprovechar las diferencias de temperatura que existen entre la temperatura ambiente y la temperatura que pueden tener eh, estos generadores geotérmicos. Algunos estudios han mostrado que a 2 metros ya tenemos un delta de temperatura importante. Y pues la idea es aprovechar esa generación de calor para producir vapor y con vapor producir energía eléctrica. Entonces, aquí hay algunos datos sobre áreas geotérmicas y más o menos en qué están algunos de los proyectos que se tienen ahí, ¿no? Eso es otro campo en el que se puede hacer buen desarrollo en la parte de ingeniería y mirar en dónde se pueden localizar proyectos para hacer cubrimiento de energía a sitios que pues no tienen acceso a ella, ¿no? Aquí, como les decía, esto es el modelo geológico con el que se identifican las zonas que tienen probabilidad de hacer este tipo de generación. Y aquí pues hay un modelo conceptual de cómo se producen el agua y el vapor, cómo es su ciclo, para poder generar la energía térmica, ¿no? Aquí les dejo en copia pues una conferencia que dictó un colega sobre el uso de la geotermia para reducir el consumo de activos de refrigeración. Entonces es una conferencia muy interesante. Él habla en específico de un proyecto que tiene aplicaciones ya. Los invito, ahí les dejo el link para que ustedes la vean. Es una conferencia muy interesante. Y pues igual que él, podemos desarrollar proyectos utilizando este tipo de energía en nuestro país. Bueno, aquí hay unos proyectos que están utilizando la energía geotérmica de la extracción de hidrocarburos. Entonces aquí les traigo los casos de estas compañías de Ecopetrol y Parex que tienen ya proyectos andando en el Meta y otros en el Casanare. Aquí la foto muestra San Luis de Palenque en el Casanare. Entonces, esto es un proyecto de geotermia que está cubriendo 480 familias. Como ustedes pueden ver, entonces estamos dándole una utilidad o un valor agregado a la extracción de hidrocarburos con ese aprovechamiento. Esa es la idea de llevar a cabo proyectos de generación de este tipo. Bueno, vamos a la biomasa. Entonces, en Colombia, las zonas de generación de este tipo de energía son los Santanderes, la costa atlántica y los llanos orientales, como vimos en el mapa al principio. Y esta es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en nuestro país porque tenemos una gran cantidad de biomasa que se puede utilizar en zonas donde realmente hay aislamiento, donde las comunidades no tienen acceso a energía interconectada. Entonces, estos procesos pueden ser una solución para poblaciones que no tienen este servicio. Y todo lo que conlleva la energía, ¿no? Porque con energía puede haber acueductos, puede haber internet, puede haber comunicaciones, puede haber desarrollo. Entonces, es importante verlo desde ese punto de vista.
Entonces aquí vemos la materia prima, que es prácticamente lo que producen los árboles, la vegetación. Aquí tenemos el ciclo primario, donde mostramos cómo se produce la biomasa. Se quema, se hace la combustión, se genera aquí calor, vapor, y se utiliza y también se hace una producción de CO2. Entonces esta parte es lo que no es muy ecológico. Sin embargo, este aprovechamiento también del CO2 en la parte de temperatura es un ciclo adicional de la producción de biomasa, de energía con biomasa. Entonces, nosotros tenemos materia orgánica presente en los residuos agrícolas, podas de cultivos forestales, limpiezas de montes, subproductos y residuos de procesos de la industria alimentaria y ganadera, ¿sí? Y además del que se encuentra en la basura. Esta parte es muy importante porque en realidad nosotros no somos conscientes de que ahí tenemos una materia prima muy importante para hacer generación con biomasa. Y tenemos que implementar la cultura de la economía circular para poder aprovechar también los materiales que se pueden reciclar y separarlos de los materiales orgánicos que pueden ser utilizados en la generación de este tipo de energía. Eh, Esto pues tiene algunas implicaciones, como vamos a ver, pero ahí hay un punto en el que hay desarrollo, hay que poner un poquito de atención para tratar de entrar en el desarrollo de este tipo de generación. Bueno, aquí tenemos en el Bichada un proyecto que anteriormente pues este departamento tenía la generación que venía de Venezuela, ahora se está utilizando la biomasa como una fuente para mantener energía 24 horas. Entonces ustedes pueden ver que esto es una solución, quita una dependencia y igual a este proyecto pueden haber varios en donde no tengamos acceso a la interconexión, ¿no? El proceso de la biomasa, pues aquí en resumen se trata de utilizar materias primas orgánicas en astillas o pellets para procesarlos dentro de unos sistemas de combustión y podemos hacer a partir de ellos la generación de calor, vapor y CO2, como les decía, para poder hacer la recuperación y el aprovechamiento total de esta biomasa. Eh, Aquí pues se referencia que es una de las formas de energía más antiguas del mundo, ¿no? Nosotros desde que descubrimos el fuego tenemos este tipo de generación y pues es la que más se utiliza donde no hay llegue el lugar a otro tipo de energía. Se queman desechos vegetales, leña, ese tipo de cosas para poder lograr tener calor y poder cocer alimentos. Bueno, una parte que viene con la biomasa son los biocombustibles. Entonces, nosotros ya tenemos un recorrido hecho con los biocombustibles en la parte de etanol y biodiesel. Nosotros ya hemos hecho ese recorrido y conocemos que esto ha sustituido un porcentaje de, de gasolina y diésel y han enriquecido la calidad de los combustibles. Esto es un proceso pues que en algunos países es de mucho más porcentaje. Brasil, por ejemplo, nos lleva mucho tiempo y mucho camino en este recorrido para aportar este tipo de combustibles al transporte principalmente. Y por el otro lado está el biogás, ¿no? Que es también producto de las combustiones, pero que se puede utilizar como un combustible secundario, ¿no? Entonces,
Hay unas ventajas que aquí las vemos: es renovable, es ecológico, reduce la cantidad de desechos en los vertederos, principalmente cuando estos tienen como final el río, los ríos, ¿no? O los cuerpos de agua. Es una fuente confiable de energía, no requiere grandes inversiones, crea empleos ecológicos, la tecnología de producción es realmente barata, reduce la dependencia de combustibles fósiles y reduce los gases de efecto invernadero, ¿no? Permite producir abono orgánico como subproducto. Tiene desventajas, que la producción necesita grandes cantidades de tierra, o sea, los sitios donde se deben instalar las plantas tienen que ser sitios extensos, no son sitios pequeños. Hay avances tecnológicos en este momento limitados, pues entonces hay un campo de desarrollo. Es una energía con impurezas, pues se generan productos de combustión. No es posible producir biogás en cualquier lugar, o sea, hay que llevar la materia prima a ese sitio para producirlo. Entonces, hay una implicación entre la localización de las plantas y el transporte de la materia prima para poderla producir. Está afectada por el clima porque la ingeniería de estos proyectos dice que por debajo de 37 grados centígrados no se puede producir el biogás. Y hay presencia de materiales inflamables, ¿no? Hay metanos y otro tipo de gases que pueden producir combustión. Las ciudades pues no pueden tener plantas de biogás por seguridad, entonces se requiere que estén en las afueras y eso implica, como les decía, el traslado de materia prima hacia estos generadores. Bueno, vamos por la energía eólica, que es una de las promocionadas por los proyectos renovables de los últimos años. Aquí vemos una localización de cómo está el comportamiento del viento, de la velocidad del viento y de la conversión a vatios por metro cuadrado de esas áreas que figuran aquí en este mapa. Entonces vemos que la Guajira pues tiene una situación preferencial sobre algunas otras zonas. También tenemos el área del Magdalena, por aquí en Santander. Entonces vemos que este recurso eólico pues está limitado prácticamente a estas zonas en Colombia, ¿sí? Y precisamente lo que se han hecho es parques eólicos para acoplarlos y hacer la generación, pero esto implica también temas de distribución o transmisión de la energía, porque normalmente quedan en sitios aislados, ¿no? Y pues esto conlleva que hay que llevar al sitio del proyecto, pues primero los generadores y la instalación, y luego la conexión a los sistemas de distribución. Entonces aquí vemos algunos proyectos en la Alta Guajira. Algunas ventajas y desventajas. Entonces, en la energía eólica es inagotable. No tenemos por el momento visos de que esto es un recurso que se vaya a agotar. Es limpia y segura, es de fácil instalación. Esto realmente es instalar un mástil y colocar un generador, sus aspas. Es una instalación relativamente rápida, teniendo pues los equipos y las facilidades para transportarlos, ¿no? Que pues estos generadores son altos y sus piezas normalmente van en transportes especiales que tienen que recorrer bastantes sitios, entonces hay que prepararlos para poder llevarlos a sus sitios de montaje, ¿no? Es económica la energía, es generadora de empleos, pues obviamente esto implica que se desarrollen técnicos, tecnólogos y personal capacitado para este tipo de instalaciones y mantenimientos. Y
puede convivir con otras actividades. Entonces podemos tener este tipo de generadores en sitios donde se estén haciendo cultivos, por ejemplo, o como lo vemos acá en áreas costeras, ¿sí? Que igual que los generadores mareomotrices producen impacto ambiental, ¿no? Entonces, tienen ese tipo de inconvenientes. Aquí vemos las desventajas. Depende del viento. Obviamente, si no hay viento, pues el generador se para y si se supera la velocidad, pues esto tiene que desconectar la generación y retomarla cuando esté en el régimen. Es imposible almacenarla por el momento, aunque ya hay soluciones con bancos de baterías que pues están probando para poder lograrlo. Tiene un impacto en el ambiente porque pues esto tiene dos defectos. Hay generación de ruido, aunque algunos ya en las últimas generaciones de generadores no producen eso, pero tiene un inconveniente con las aves y digamos el entorno de biodiversidad donde se instalan. Entonces, ese impacto es el que genera los problemas con comunidades y con las zonas donde existen biodiversidad y animales que pueden interferir con el funcionamiento del proyecto. Y su mantenimiento puede ser costoso. Eh, las lubricaciones, el cambio de piezas, el mismo acceso requiere, como les decía, de personal entrenado, las mismas inspecciones que últimamente se hacen con drones. Los drones tienen ciertas limitaciones por el régimen de vientos, entonces también las detecciones de fallas y esto en los generadores requieren de cierto cuidado que pues hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de generadores que son un poquito de menos envergadura, son utilizados para aplicaciones residenciales o de comunidades pequeñas donde se pueden generar pequeños potencias, 2 kilovatios, 5 kilovatios, y poder tener voltajes entre 24 y 48 voltios para acumulación en baterías normalmente. Esto pues se ha visto mucho en Europa, en algunas partes, aquí en Colombia yo lo he visto en algunas zonas, pero son muy exóticos, ¿no? Algunos estilos de las turbinas, aquí vemos diferentes estilos, diferentes tipos, eso depende del régimen de vientos y el tipo, digamos, la capacidad de generación que se requiera. Entonces, hay generadores de eje horizontal y generadores de eje vertical, como lo podemos ver. Aquí hay una nueva, una parte innovadora en la parte de ingeniería para generación eólica, que es el Vortex. Esto es una patente española que utiliza un fenómeno que es el desprendimiento de vórtex, cuando hay la interferencia del viento con un cuerpo. Esto es, digamos, lo que el inventor de este tipo de generadores vio cuando el viento entraba en resonancia con los puentes, que inclusive los llegan a destruir. Esto lo que hace es entrar en resonancia con el viento y generar unas fuerzas que son captadas por el diseño que tenemos aquí para generar electricidad con base en la vibración, con la base en la oscilación. Entonces, aquí les dejo el link de esta aplicación que es interesante y ya hay algunos pilotos funcionando en España. Bueno, vamos por la energía solar. Esta de las renovables tal vez es la que más se ha promocionado en los últimos años y vemos aquí en la distribución en Colombia que hay 37 proyectos grandes, ¿sí? Que hay otros 36, ahorita se cerró una subasta hace poco.
Y hay proyectos que pues están en construcción, otros que están en formulación, pero la idea es que esto crezca, que esto haga crecer la industria y haya zonas donde se monten parques de todo tipo para apoyar industria, para apoyar comunidades, basados en los PPAs, que es una modalidad de funcionamiento de los parques solares. Entonces Colombia está aprovechando un sitio privilegiado que tenemos por la irradianza que tenemos en nuestro país y eso pues nos lleva a que este desarrollo en energía solar sea uno de los más fuertes, inclusive en la región. Somos de cierta forma líderes en esto, en esta parte, aunque pues como vemos en el mercado hay algunas cosas que pues generan alguna inestabilidad, la subida de los precios de los paneles, de los materiales de los paneles, este tema de los contenedores que ha hecho crecer los precios. Eso afecta los precios con los que se subastan los proyectos, entonces tarifas de pronto pueden llegar a ser un poco más altas. Pero, sin embargo, hay futuro en esto, hay empresas que están interesadas en desarrollar proyectos de construcción de paneles solares en el área latinoamericana. Eso pues abarataría de pronto un poco los costos de estos desarrollos. Aquí vemos el funcionamiento, ¿no? Entonces, estos son unas capas que están dentro de esta celda fotovoltaica que funciona como ustedes saben por el fenómeno fotoeléctrico, donde los fotones entran y generan una reacción que produce los electrones y los electrones pues tienen su salida por un conductor eléctrico y generan una diferencia de potencial que es la que se usa para tener el voltaje y la corriente de la celda y de los paneles solares, que es un acoplamiento de celdas. Entonces, en el mercado hay de varios tipos, pues no es el objetivo aquí ir al detalle de todo esto. Hay muchísima información en internet sobre el tipo de paneles bifaciales, de celda partida, de diferentes tipos de materiales. Inclusive hay unos desarrollos con un material nuevo que se llama perovskita. Entonces, y hay otros desarrollos por ahí con algas marinas que están en proceso. Todo este tema tiende a buscar eficiencia en los paneles, porque los paneles inicialmente tenían eficiencias del 14%, ahorita estamos llegando al 30%, y entonces la idea es que en el desarrollo y en la investigación, un poco apoyados en la nanotecnología, se puedan desarrollar paneles con un poco más de eficiencia y hacer que los proyectos en realidad generen más capacidad, sean de menos tamaño, sean más manejables. Bueno, aquí tenemos varias aplicaciones. Aquí tenemos un sistema solar en cuerpos de agua flotantes. Aquí los tenemos sobre techos. Sí, ahorita en la industria mediana se está utilizando mucho esto. Lo que vemos aquí son parques en piso, donde hay área disponible para utilizarla en este tipo de generación. Se pueden ver proyectos en PPA en este modo de negocio o también en este. Tenemos la generación solar térmica que utiliza el sol para calentar agua, producir vapor y entonces con eso se pueden hacer otro tipo de beneficios, climatizar aguas, generar vapor y de pronto generar energía eléctrica. Y tenemos la aplicación en la parte de transporte. Aquí vemos ya un sistema de paneles solares utilizado para la carga de vehículos eléctricos, en este caso automóviles, pero en el país ya inclusive tenemos sistemas de carga para buses y es un desarrollo que tiene una tendencia alta para lograr buenos efectos en el futuro próximo y cumplir con metas de descarbonización. Hay algunas aplicaciones más pequeñas, como vemos aquí, el bombeo solar en zonas aisladas, ¿no? Que es muy útil para la agricultura.
nosotros teníamos en Arabia Saudita este tipo de aplicaciones en los pozos, que es muy normal allá, y ahorita ellos tienen desarrollos en la parte de desalinizadoras con energía solar, pero utilizando un tamaño de proyecto como esto. Bueno, aquí vemos, digamos, un enfoque más hacia la parte de transporte, como les decía, que es donde hay ahorita un boom. Estamos entrando como líderes en la región en el tema de movilidad eléctrica de transporte público. Aquí tenemos los buses de la empresa bogotana Transmilenio, que ya tienen unas cuotas y unos compromisos hacia adelante para lograr reemplazar la flota y introducir vehículos eléctricos para el transporte público, que a su vez va a impulsar el tema de la generación con energía solar. Entonces aquí hay campos de aplicación y desarrollo, trabajo para ingenieros, hay mucho por hacer, hay problemas en las que nosotros tenemos que trabajar. La energía, digamos, para hacer la carga de vehículos eléctricos en carreteras o en zonas aisladas necesita de este tipo de desarrollos. Hay que hacer un sistema de distribución que no existe por las tensiones que requieren las cargas de las baterías de estos vehículos. Eso lleva también a un desarrollo en el tema de comunicaciones y software para poder gobernar las cargas, mantener el control y tener una gestión realmente que beneficie las empresas, los usuarios y el mismo gobierno, ¿no? Entonces, aquí vemos que inclusive hasta las patinetas, este es un emprendimiento en el que estamos nosotros, se puede desarrollar micromovilidad con energía solar y vehículo eléctrico. Entonces, esta es una parte de una tendencia que incluso es mundial, pero que puede llegar a ser un buen campo de trabajo para nosotros los ingenieros. Bueno, vamos hacia otro aspecto, desprendiéndome un poquito del tema de la energía solar. Aquí tenemos el hidrógeno, que es un vector energético. Aquí creo que hay varios conceptos donde tenemos tipos de hidrógenos. Aquí Ecopetrol tiene ya pilotos sobre hidrógenos, tanto verde como azul y como gris, utilizando el gas natural. Aquí vemos el hidrógeno gris, es un proceso de gasificación y reformación de metano por vapor. El producto de eso es metano y gas natural. Entonces, aquí están trabajando. El azul es una reformación del metano por vapor con captura de emisiones de CO2. Y el producto es metano y gas natural. El turquesa, que pues es un intermedio entre el verde y el azul, es un proceso de pirólisis y produce metano. Y el hidrógeno verde, que es netamente electrólisis y produce la energía renovable. Esta energía, pues, normalmente es tomada de sistemas eólicos o sistemas solares y ya se cuenta con bancos de baterías para el almacenamiento de la energía, ¿no? Aquí hay un proyecto de hidrógeno en el mar, utilizando el agua marina para hacer la hidrólisis, la electrólisis, perdón, y generar la energía eléctrica. Entonces, como vemos aquí hay un campo también de desarrollo, un campo de trabajo en el que muy seguramente vamos a tener futuro los ingenieros y hay que prepararse para afrontar estos desafíos. Hay mucha competencia en la región, Chile es uno de los que va a la cabeza en esta parte, México también, y hay demanda del hidrógeno en Europa, eh, porque los combustibles fósiles allá están tendiendo a desaparecer. Eso ha generado crisis energética. Entonces el reemplazo por hidrógeno es una cosa que puede sustituir
y mejorar y solucionar los problemas que tienen allá. Bueno, aquí vemos algunas aplicaciones. Entonces se trata de utilizar el hidrógeno en blending para utilización en calderas, en blending también para la inyección en motores de gasolina o diésel, y aquí como productor de hidrógeno para las celdas de combustible, ¿cierto? Y hacer la generación de electricidad y mover los motores eléctricos de estos vehículos, ¿no? Entonces, es otro desarrollo. Aquí vamos a llegar a esto. Hay por ahí ya pilotos. Entonces, es otro campo de desarrollo para los ingenieros. Y esto que necesitará de capacitaciones específicas, de investigación, desarrollo, que pues para todos nosotros es muy importante hacerlo. Aquí pues esto es una pregunta que ya se hace la mayoría de la gente por el tema de la descarbonización en el transporte, sobre todo para los vehículos de combustión interna, ¿no? Hay tendencias en las que se están tratando de hacer retrofit, o sea, retirar el motor de combustión interna y cambiarlo por motores eléctricos, volver los vehículos completamente eléctricos. Pero para eso se requieren de cierto tipo de modificaciones en los vehículos que pues no son tan costosas como un vehículo eléctrico actualmente por el tema del precio de la batería, pero siempre requieren de cierto tipo de manejo por el torque que generan los motores eléctricos. Y es algo para lo que no estamos preparados en Colombia, aunque esto sería una solución para las congestiones, hacer las conversiones a eléctricos. Aquí hay otra propuesta que es utilizar directamente el hidrógeno para hacer trabajar los motores de combustión interna sin hacer el paso por el vehículo eléctrico, utilizando el hidrógeno directamente. Entonces esto sería una directiva para que pudiéramos convertir vehículos de combustión en vehículos de hidrógeno directamente. Ya hay un desarrollo en Toyota y hay, digamos, un impulso que se le está dando en Europa a este tipo de proyectos porque las fábricas automotrices para descarbonizarse tienen que ya empezar a producir equipos que no tengan que ver con los combustibles fósiles. Entonces eso va a presionar los mercados hacia estos desarrollos y hay que estar preparados también. Bueno, esto es mi emprendimiento con energía solar y las patinetas para el que esté interesado. Nosotros hacemos inspección con drones, eh, hacemos trabajos de energía solar, movilidad eléctrica y preservación de equipos, que es otro tema que ya he tenido el gusto de compartirles a ustedes. Bueno, por ahí no es más. Les doy las gracias por estar presentes y si hay preguntas o aportes, con mucho gusto, estoy abierto. Muchas gracias, ingeniero Juan Andrés. Recuerden los asistentes dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono o pueden realizar la pregunta por escrito. Agradecerle, ingeniero, de parte de ASIEN por este tiempo, por compartir este conocimiento con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias porque pues estos temas, ventilarlos es útil. Creo que cada uno de esos requeriría de horas para tratarlo, discutirlo, hay mucha tela por cortar, pero la idea es darles como una muestra, un abanico de posibilidades para que haya desarrollo, emprendimientos. Utilicemos ahorita mecanismos que hay en el gobierno que apoyan las energías renovables. Hay mecanismos tributarios, hay bajas de aranceles, hay cierto tipo de cosas que impulsarían el desarrollo. La tendencia es que las universidades desarrollen proyectos de investigación y, por ejemplo, yo sé que la Universidad de América tiene proyectos de investigación en biomasa, que me parece interesantísimo. Entonces, hay, como vemos, hay unos nichos que hay que empezar a desarrollar, hay que tocarlos, involucrarse
y generar el desarrollo. Yo pienso que ese involucramiento de nosotros va a generar las tecnologías, va a generar los cursos, va a generar las capacitaciones, oportunidades de desarrollo como empresas, diversificación de algunos negocios que ya existen. Entonces, el tema de la energía en Colombia es una cosa crítica. Tengámoslo muy en cuenta de que aquí vamos es a tratar de salvar el planeta, tratar de descarbonizar nuestra atmósfera, nuestras industrias, nuestro transporte, hacerle la vida más fácil a nuestras generaciones que vienen. Entonces, yo creo que este es un momento coyuntural en el que tenemos que actuar y entregarnos al desarrollo de nuestra ingeniería. Bueno, ese sería mi mensaje final. Ingeniero, le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Juan Manuel. Sí, con mucho gusto. Ingeniero Juan Manuel González, tan amable, le da clic a su micrófono. Ok, buenas noches. Ingeniero Andrés, Adelante. buenas noches. Todos los Buenas participantes. noches, ingeniero Juan. Yo tengo un aporte para hacer aquí en esta reunión que fue muy importante. Yo he tratado de implementar algunas soluciones con eólica y con geotermia. Desafortunadamente no está legislado muy bien en este tema en Colombia y hay una relación muy importante de 11:1 comparando la generación con paneles a la generación con geotermia. Digamos que yo necesito en una hectárea con geotermia yo puedo producir un volumen de energía, pero para producir ese mismo volumen de energía necesito 11 hectáreas de terreno para poderlas producir. Entonces, ¿por qué nos vamos por el lado más por decirlo así, en una palabra como fuerte, destructiva? Por un lado, nos comprometemos a sembrar un montonón de millones de árboles y por otro lado estamos desmontando para montar los parques con paneles, los parques solares. Esto es como ir en contravía a lo que deberíamos hacer. Un ejemplo muy palpable y muy interesante en Latinoamérica es Costa Rica. El 96% de la generación con energías no renovables, perdón, es con geotermia. Sí, señor. Y en Colombia tenemos el mapa desarrollado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por el Instituto Geológico, donde en todos los departamentos colombianos tenemos la gran posibilidad de tener sitios de producción geotérmica. Sí, señor. Pero desafortunadamente hay comunidades sociales en Colombia que no lo permiten. Y sí estamos permitiendo sembrar esos parques eólicos que, por ejemplo, en Europa ya asusta esa cantidad de áreas utilizadas en parques solares, donde uno ve que la población mundial crece y le estamos quitando la posibilidad de siembra de alimentos para toda esa población. Es una inquietud que siempre me ha causado curiosidad porque nos vamos por lo más fácil para destruir y no por lo más bueno para construir. No sé qué piensa el ingeniero Andrés. Yo tengo estoy de acuerdo con usted porque hay veces que el bosque no deja ver los árboles, ¿no? Nos vamos de pronto por cosas que son mercado, ¿no? Que son modelos de negocios, sin pensar en ese tipo de aspectos. Hay cosas que no se han reflexionado. Evidentemente aquí yo he visto que camina primero la legislación o la regulación para favorecer un sector y se dejan de lado los demás. Y eso es un problema porque realmente las soluciones se cooptan, o sea, no hay democratización para llevar a cabo los proyectos. Lo que tú dices, sacrificar la agricultura, los alimentos, en función de, por ejemplo, los parques solares, es un aspecto que hay que mirar, ¿no?
eso de la deforestación, que es algo que tenemos como compromiso también nosotros. No podemos ir en contra para favorecer los proyectos, hay que pensarlo muy bien, hay que mirarlos desde el punto de vista de eficiencia energética. Como tú dices que es de 11 a 1, pues eso es un peso inmenso, ¿no? Entonces, muy válido tu comentario. Yo creo que eso hay que ponerlo, plasmarlo en alguna parte y hacérselo ver de pronto a las autoridades para que reflexionen un poco al respecto. Porque de pronto estamos corriendo una carrera que que es no una debemos carrera correr. de ratas y no podemos llegar a ignorar otras posibilidades más viables, ¿no? Sí, no, yo hice una serie de reuniones con el Ministerio de Minas y con el Director Nacional de Energía y veíamos esa relación y le mostraba todos los casos de éxito que tiene Costa Rica. Pero desafortunadamente la legislación con geotermia está trancada, por eso pues, el ejemplo que nos mostró con la planta, con el pozo petrolero, pues son casos muy aislados. EMGESA ha tratado de hacer un desarrollo, pero las comunidades indígenas no han permitido ese desarrollo. Hay un poco de trabas y nos fuimos por el lado más destructivo, ¿no? Y otro comentario es la parte eólica, y efectivamente la parte eólica, la más eficiente sí es la Guajira. Yo intenté hacer unos proyectos eólicos en Cundinamarca, pero la velocidad del viento en esta zona es nula para generar 1 kilovatio. Ni siquiera 1 kilovatio se podía generar con eólica, porque el viento no lo permite. Así Hicimos es. un intento de proyecto aquí en Sindamanoy, en la montaña hasta la entrada a Bogotá por el norte, y no pudimos mover un generador de 1 kilovatio con eólica. Entonces queda muy restringido ese tema de la parte eólica, toca es mini proyectos que pues por sus costos adicionales pues los hacen inviables, ¿no? Es Ese es cierto, es el cierto. aporte a esta reunión. Muchas Muchísimas gracias, gracias, ingeniero Juan. con mucho gusto, Valiosísima su participación. muchas gracias. A ti. Ingeniero, nos hacen una consulta, el ingeniero Alexander Velázquez, pero ¿existe la agrovoltaica? Agrovoltaica, no lo entiendo. ¿Será algún tipo de energía? Ingeniero Eh, Alexander, muy amable, Sería nos... bueno que participara. Si él tiene el conocimiento de ese tipo de generación, pues sería muy bueno que nos compartiera, ¿no? Yo pienso que esa estaría como asociada a la biomasa, ¿no será? Yo creería, sí. Ingeniero Alexander, si es tan amable, le puede dar clic a su micrófono. Nos dice que no tiene micrófono, dice que es la interacción entre las SFV y la agricultura. En un mismo espacio están los dos usos. Bueno, tocaría investigarlo. No tengo conocimiento exacto del tema que él propone, pero sería muy bueno investigarlo y si tengo claridad sobre eso, pues sería muy bueno ponerlo en una conferencia también y estudiarlo. Como les digo, en este tema de las energías hay mucha tela por cortar. Hay de pronto oportunidades de desarrollo de proyectos que nosotros no hemos visto y aplicaciones específicas para nuestro entorno. Entonces sería muy bueno empezar a manejar ese concepto de hacer la generación autóctona, de pronto de buscar los sitios y las aplicaciones que permitan desarrollos que sean realmente útiles y que no produzcan daños colaterales, como decía aquí el ingeniero Juan. Muchas gracias, ingeniero Juan Andrés, de parte de ACIEN. Como siempre, le agradecemos. Gracias por acompañarnos,
por brindar esta información, igual a nuestros asistentes. Esperamos tenerlo con nuevas conferencias de este tipo, ingeniero, que nos pueda seguir colaborando con esta información. Desearle Con una mucho feliz gusto. noche a usted y a todos nuestros asistentes. Bueno, que pasen buena noche todos y muchísimas gracias por asistir y por participar en esta conferencia. Gracias a ASIEM y nos vemos en próximas charlas. Muy amables. Gracias, ingeniero Andrés, muy amable. A ustedes.